Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar un plugin, Papaya de Celaya. Es un plugin que te va a encantar, te va a servir muchísimo si tú produces más que nada con audífonos o exclusivamente con audífonos por la razón que sea, porque te gustan más o tal vez no tienes el dinero suficiente para comprar unos monitores, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Muy bien, el plugin se llama Virtual Studio de Immerse, ¿sale? Este es un plugin que está 100% enfocado para los usuarios que trabajan más que nada con audífonos. La razón por la cual se creó este plugin es para que tú puedas emular como si tú estuvieras en un estudio trabajando, pero solamente utilizando tus audífonos desde la comodidad de tu casa, sin tener que ir a un estudio. Y esto ayuda muchísimo para que puedas dejar la mezcla, dejar tu canción sonando tal y como debe sonar. Son básicamente diferentes estudios que vamos a poder escoger en este plugin de referencia para poder trabajar tu música. Está excelente. Así como lo ven, es muy pero muy fácil utilizar. Primero lo que vamos a hacer para mostrarles cómo funciona, nos vamos a ir aquí a la izquierda superior. Aquí van a aparecer diferentes marcas: AKG, Audis, Audio-Técnica, Beyer Dynamic, Sennheiser, Sony y otros audífonos u other headphones. Ahorita en este momento yo estoy utilizando Beyer Dynamic en el modelo específico DT1770 Pro, ¿sale? Entonces lo voy a seleccionar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estos modelos que tenemos aquí, estas marcas, el plugin está 100% optimizado para que funcione de la mejor manera posible. Ahora, esto no significa que si tú tienes otro tipo de audífono de otra marca, no lo vayas a poder utilizar este plugin. Si tú tienes algún otro audífono que no entre en estas marcas que están aquí, o inclusive un modelo, por ejemplo, ok, tengo un Sony, pero solamente aparece este de aquí y tú tienes alguna otra marca, tú te puedes ir aquí donde dice otros audífonos, le das clic y te va a aparecer estos presets. Este close back genérico es como el que tengo yo, o sea, es un audífono cerrado. Y este es el open back o los que vienen aquí abiertos, que son diferentes. También tenemos la opción de utilizar estos in-ear monitor. O sea, son estos que utilizas para monitorear, pero son de los chiquitos de Chicharito, ¿no? Y también puedes utilizar este modelo que dice Generic Model X o Modelo X genérico. Si tus audífonos no están en la lista de audífonos que ellos ofrecen, pero siguen la curva de Harman. Aquí sale un pequeño link para poder explorar más información de esto. Cuando nosotros ya seleccionamos nuestros audífonos, automáticamente el plugin se adapta. De esta forma están 100% optimizados. Ahora, lo que tú puedes hacer aquí es escoger 1, 2, 3, 4, 5 opciones diferentes de estudios. Y en cada estudio, por ejemplo, este es el Echo Bar Studio A, puedes seleccionar dos tipos de monitores. Entonces, imagínate, este es un estudio de masterización. Aquí lo se ve. Por aquí se ve un compresor. Acá es un rack de efectos. Me imagino que por ahí hay un ecualizador, entre otras cosas, compresores. Acá a la derecha también. Todo este equipo que ustedes están viendo en este plugin cuesta miles y miles de dólares. Es algo que ni siquiera yo, o sea, puedo costear, ¿no? Estos tienes que ser muy rico para que puedas costear todo esto o ir de a poco consiguiendo con mucho trabajo arduo, ¿no? Entonces imagínate, con este plugin es como si estuvieras aquí en este estudio de masterización. Entonces tú puedes seleccionar dos monitores diferentes, estos que están horizontales o estos. Los que son los horizontales son de la marca Focal, se llaman Twin 6BE. Si estoy viendo aquí claramente es que el numerito está muy chiquito. Y los que son arriba, cuando los seleccionamos, son los Kali LP8. Todos los monitores que ustedes van a ver aquí en estos estudios, o sea, son monitores caros, monitores de alta calidad. Y bueno, aquí abajo tenemos este fader que podemos aplicar lo que es el ambience. Esto significa como la reverberación natural, el eco natural que vas a escuchar dentro de estos lugares. O sea, tú te metes al cuarto, ¿no? Imagínate que estás entrando a este estudio de masterización. Lo que tú vas a escuchar cuando reproduzcas una canción es lo que estás emulando con este fader de ambiente. Acá abajo tenemos un master gain si quieres subir o bajar de volumen. Pero bueno, lo más importante es cambiar de monitores y esto va a hacer que tus audífonos se escuchen totalmente diferente. Ahora acá a la derecha tenemos esta parte donde dice audífonos o headphones y dice headphone settings o configuraciones de audífonos y sale EQ, un ecualizador. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Esta es una curva de ecualización que corrige cualquier irregularidad que tengan tus audífonos. Todos los audífonos tienen una respuesta de frecuencia. Algunas son mejores, algunas son peores. Lo ideal es tener una respuesta de frecuencia que sea lo más natural posible. Ahora, el plugin Sound ID Reference, que yo ya he hecho video, igual les voy a dejar el link en la descripción, hace esto exactamente. ¿Sale? Si tú quieres utilizar más bien este plugin para corregir tu curva de frecuencia, puedes desactivar esta opción dándole clic aquí y simplemente lo activas acá.
Ahora, estos Beyer Dynamic ya los tengo seleccionados. Esta es su respuesta de frecuencia. Vean la curva, ¿sale? Tenemos un pequeño boost aquí, luego se va abajo, sube poquito, luego vuelve a bajar bastante y luego sube bastante acá. Esta es la curva que tiene estos audífonos, los 1770. Cuando yo activo este plugin de Sound ID Reference, lo que hace es alinear todo, ¿no? Entonces, este plugin, el de Immerse, hace exactamente lo mismo que está haciendo el Sound ID Reference, es decir, es 2 en 1. Al mismo tiempo te está emulando un espacio físico real, como si tú estuvieras ahí, pero al mismo tiempo te corrige la curva que tienen tus audífonos para que puedas tener una respuesta lo más plana posible y esto te dé los mejores resultados a la hora de estar mezclando, masterizando, diseñando sonidos, etcétera, etcétera. Acá a la derecha van a encontrar información sobre este estudio. Por ejemplo, les voy a leer, no sé, la descripción de este que dice, se llama EchoBar Studio A. Dice, el EchoBar es un estudio moderno localizado en el norte de California, en Hollywood. Y bueno, los que trabajan aquí es Eric Reichers y Bob Horn, que han producido a muchos artistas famosos como Michael Jackson, BTS, Snoop Dogg, Dr. Dre, Bono, Earth, Wind and Fire y otros más. Entonces, una pequeña descripción de lo que es este estudio. Luego tenemos el estudio B, que es de las mismas personas, pero en otra locación. Luego tenemos este de SAE, que este es el instituto donde yo estudié un diplomado intensivo por 7-8 meses, ¿sale? Entonces, aquí están mostrando un estudio muy típico. En esta foto que ustedes ven aquí es básicamente donde yo tomaba ciertas lecciones. Luego tenemos este otro que se llama Spitfire Studio, está en Los Ángeles. Y este otro que se llama Music Friends Studio, que también está en Los Ángeles. Entonces cada estudio tiene diferentes monitores. Eso te va a dar diferente perspectiva en tu música. Ahora bien, vamos a lo más interesante. Vamos a darle play. Tengo la canción aquí que es la colaboración que hice con Allbait, Fremda. Entonces le vamos a escuchar esta canción para tener algo de referencia. Yo lo que voy a hacer es activar y desactivar lo que es el plugin para que ustedes escuchen la diferencia y bueno, ojalá puedan apreciar porque bueno, no es lo mismo cuando ustedes abren el plugin y lo prueben con sus audífonos a que ustedes lo estén escuchando mi ejemplo con el plugin y todo y después ustedes lo escuchen con sus audífonos. No se va a escuchar exactamente igual y no se va a traducir igual, solamente para que lo tengan esto en cuenta. Muy bien, entonces primero lo desactivo, le doy play. Muy bien, ahí solamente utilicé dos opciones del EchoBar Studio A y el B, ¿sale? Si pudieron, me imagino que notar la diferencia. Aquí lo que estamos básicamente obteniendo, pues nos está mostrando esta canción que estamos escuchando como si estuviéramos en ese estudio, ¿no? Y nosotros aquí podemos ya tomar decisiones de mezcla. Ok, ¿sabes qué? No se escucha bien mi kick, ¿sale? En este ejemplo del estudio. O el snare, o el bajo, qué sé yo. Esto te va a ayudar a trabajar como si estuvieras en un estudio de este estilo, ¿sale? Este es el primer plugin que realmente implementa esto bastante bien, o sea, a un nivel profesional, porque ya había probado uno de Beyer Dynamic, de esta misma marca de audífonos, pero era muy simple. Creo que también se llama Virtual Studio, era muy sencillo y tenía 4 presets y eso era todo. O sea, en una emulaba un concierto, otra emulaba creo que un pasillo, otra un estudio y otra el auto. Aquí estamos emulando de una manera mucho más profesional a estos estudios profesionales para darnos una idea de cómo va a sonar nuestra música ahí. Ahora bien, voy a pasar a la parte del breakdown que tenemos aquí y voy a seguir moviéndole diferentes estudios, diferentes cosas para que ustedes puedan escuchar la diferencia.
Excelente, entonces ya estuve moviendo con los diferentes estudios que tenemos aquí. Ustedes ya deberían haber notado la diferencia. Recuerden, no es lo mismo que ustedes me estén escuchando con sus audífonos y yo aplicando esto con el preset para estos audífonos específicos. No van a obtener la misma experiencia, pero más o menos se van a dar la idea. Muy bien, aquí entonces yo pude utilizar 10 monitores diferentes, ¿sí? En estos 5 estudios para monitorear mi canción y saber si se escucha bien o no. Había unas partes, por ejemplo, creo que en el DCAE que no me agradó tanto cómo se escuchaba el kick, o también en los monitores Unity Rock MK2 que estaban distorsionando. Y esto, por ejemplo, es información que a mí me sirve para corregir. Si yo logro que mi canción se escuche bien en estos 10 monitores diferentes, les aseguro que también se va a escuchar bien en el auto, se va a escuchar bien en cualquier tipo de audífono y en cualquier otro tipo de dispositivo. El objetivo de este plugin, como les decía, es ayudar a todos los productores que tienen audífonos a hacer la mejor música posible. Es decir, que suene lo mejor posible. ¿Sale? Ahora bien, este plugin obviamente no es gratuito, es premium. Les voy a decir cuánto cuesta. ¿Sale? Entonces aquí estoy en la página de Immerse y nos vamos a ir aquí abajito. La forma más barata de conseguir este plugin es con acceso mensual de $19.99, o sea, $20 al mes. Págalo cuando necesites el plugin y lo puedes pasar cuando no necesites el plugin, ¿sale? ¿Qué es lo que te da? All Access. Este es, digamos, el plugin como se podría decir completo. Es el que yo tengo ahorita que yo les mostré. ¿Y qué es lo que nos está dando? O sea, compatibilidad con todos los audífonos que ustedes vieron. Estos son los formatos que son soportados. Los reproductores de audio también, que son soportados. Las características que tiene todo esto, ¿no? O sea, la versión de $19, $20, esta es la que tiene todo. Y se me hace bastante bien, o sea, el precio no se me hace muy caro. También tenemos estas otras opciones que, por ejemplo, aquí tenemos una versión de este mismo plugin del Immerse que está personalizado para trabajar con Pro Tools y todos los audífonos que ustedes ya vieron. También hay otra versión que solamente está personalizada para los audífonos Audis y también para Audio-Técnica. Sale estos aparte. Estos precios que ustedes ven aquí no son mensuales. Esto sí, pagas una sola vez y ya no vuelves a pagar. Esa es licencia de por vida. Ahora bien, en esta otra parte de la página tenemos 14 días de prueba. ¿Sale? Aquí me está mostrando en moneda, en pesos mexicanos, pero bueno, el plan que les acabo de mostrar de $20 es este. Cuesta 400 pesos mexicanos, que sería el equivalente. Tú lo vas a estar, digamos, rentando pagando. O sea, es rent to own. No es como nada más lo rentas y nunca te dan una licencia de por vida. No es como Adobe, que es horrible eso. Sino que, o sea, tú conforme vayas pagando mes con mes, vas a ir juntando crédito hasta que logres pagar lo que es el plan de por vida, que cuesta 8,000 pesos, que sería $400. $400 es el precio de la licencia de por vida de este plugin. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, digamos que lo utilizas 3 meses y luego lo pausas porque no lo vas a utilizar un mes y luego lo reinicias. Y ahí, conforme tú vayas pagando el acceso, te van a dar acceso por ese mes, pagas y se va juntando ese crédito hasta que logres pagar la licencia de por vida. Y de ahí, o sea, tienes licencia de por vida, que te van a dar actualizaciones, todo lo nuevo que vayan a poner sin ningún problema. No es, digamos, barato, así de que tú llegas ahorita, voy a comprar la licencia de por vida, pero si lo haces de esta forma, ¿sí? Que vas pagando poco a poco, como por ejemplo Serum en Splice o Silent, que tú lo vas pagando de a poco, conforme lo vas usando, puedes pausar y con el tiempo, pues conforme lo vayas utilizando, puedes llegar a pagar toda la licencia por vida y ya no tienes que pagar nada más, ¿no? Se me hace bastante bien. Otra cosa muy importante, está optimizado ya este plugin para Apple M1 Silicon, o sea, el nuevo procesador de las nuevas MacBook Air y MacBook Pro. Muy importante. Ahora, aquí tenemos $1 Million Studios in Sub 100 Headphones. ¿Qué significa esto? Que básicamente este plugin nos deja utilizar estudios de millones de dólares y los puedes estar escuchando, la emulación, en audífonos que cuestan $100. Vean estos modelos. Por ejemplo, el HD 280 creo que están $100 y algo. Creo que está 99. Este es creo que la Audio-Técnica MX 3040. Están literal en $100, lo cual está excelente. O sea, esto hace que mucha gente vaya a tener estos audífonos porque son baratos y los van a poder utilizar, ¿no? No tienen que comprar algo que cuesta $1,000, 500, qué sé yo, sino con $100 ya puedes tener unos audífonos que vayas a poder utilizar, que estén optimizados para este plugin. Aquí a detalle aparece pues más información de los audífonos soportados. A futuro seguramente van a añadir más soporte. Y bueno, ya para terminar, yo les voy a dejar en la descripción de este video
un link donde ustedes van a poder reclamar 10% de descuento en cualquier plan que quieran adquirir, ya sea el mensual, ya sea el de por vida o ya sea las versiones específicas para Pro Tools, Audis, para Audio-Técnica. Les van a dar 10% de descuento con ese link que les voy a dejar en la descripción. Y ya para terminar, ellos, los de Immerse, quieren regalarles a ustedes una licencia completa de su plugin de por vida, o sea, la licencia de por vida, ya que no tienes que pagar, la que cuesta $400. Entonces, yo quería preguntarles si a ustedes les gustaría ganarse esta licencia. Si es así, comenten aquí en los comentarios. Si logro tener 100 personas interesadas, voy a organizarme con ellos para hacer un sorteo y que una persona se lo lleve totalmente gratis. Entonces, esto se va a poner bueno, papus. La verdad, me gusta mucho este plugin. Creo que es algo que debió haber existido ya hace tiempo, que sí hubo versiones, pero la verdad muy chafas, muy sencillas. Ahora sí tenemos algo bastante perrón. Entonces, bueno, no olviden darle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que YouTube siempre los notifique de nuevos videos. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima. Déjame decirte algo. Dale like, yeah, yeah. Dale like, dale like, pa, ra, pa, 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 pam, ra, pa, pam.